Ecos y susurros del corazón. Un podcast de Angelando, dedicado al amor y a las relaciones. Hola Adri. Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, feliz. Bienvenidos todos nuevamente a un podcast más de Angelando. Hoy estamos cerrando temporada. Sí, este es el último de esta temporada. Recuerden que toda esta temporada hemos hablado de los ex y hemos dicho que es un tributo a los ex. Y cuando decimos tributo ya les decíamos, no es ni ironía, es porque son importantes, hay que tenerlos presentes para poder elaborar situaciones que nos permitan mejorar nuestras relaciones. Exactamente. Y de ahí que hoy queramos justamente decir, bueno, pues en el episodio anterior explicamos un poco cuando lo veíamos de verdugo a maestro, y hoy nos queremos hacer tal vez como 3 preguntas. Ya sí, hoy tal vez podemos entender mucho más de dónde vienen esas palabras, cómo la cosa ya empieza a tener nuevamente forma, nombre, lo humanizas. Se supone que ya has transitado por las etapas del duelo, has reconocido tus heridas. Sin embargo, tenemos un interrogante, y es: ¿qué pasa cuando nos quedamos anclados en el pasado y dejamos que el pasado nos determine? Ese elemento es central porque incluso hay toda una corriente tanto de pensamientos como de tecnologías, de técnicas que nos están orientando al presente. Hemos oído todo el tiempo, y lo hacen en las organizaciones, y a veces incluso me dicen algunos que en ciertos cultos religiosos también los llevan, el mindfulness, que es en el corazón lo que tiene es céntrese en el presente. O sea, entonces fíjense que tan importante es eso que hemos convertido hoy toda una ola al presente. Y es lo que queremos hacer nosotros, pero en la perspectiva del amor y de las relaciones. A eso, a este podcast lo hemos titulado La imperiosa necesidad de centrarnos en el presente. Muy bien, pero fíjate que ahí tenemos varias cosas, ¿no? La imperiosa necesidad, es decir, sí o sí vamos a mirar porque es importante centrarnos en el presente, porque muchas veces encontramos 2 cosas, o personas, hombres o mujeres, que se quedaron en el pasado, ¿cierto? O encontramos hombres y mujeres que están expectantes por el futuro. Si estás allá atrás, no estás acá. Si estás hacia adelante, no estás acá. Y si no estás acá, entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, el gran mensaje que queremos dejarle es: el amor siempre hay que vivirlo con conciencia presente. Exacto. Mira que eso que tú dices me gusta mucho, porque incluso en el vocabulario que utilizamos, sí, no nos damos cuenta, pero como que negamos ese presente, ¿no? Entonces hay personas que dicen: es que ya tengo pareja y es mi pareja. Y cuando ya tengo pareja, es como cuando tú dices: ya tengo esto es mío, sí, o sea, tiene mi título, me pertenece, le pertenece a. Y cuando hablamos de pareja, nadie le pertenece a nadie. Sí, ese elemento es importante porque cómo nos referimos, o sea, el mi amor, el mi pareja, no puede ser en sentido de apropiación, sino en sentido de relación. Acudiendo a aquellos que son creyentes, es en la tradición bíblica presente, dicen mi Dios, mi Dios. Fíjense que ese mi Dios no está orientado a que Dios es mío, porque evidentemente la divinidad uno no es propiedad, si no, no lo sería, estaríamos por encima de. Mi Dios en ese caso es una filiación, un acto de un vínculo libre de voluntad entre los dos. Vínculo libre de voluntad entre los dos, y eso tiene que ser, deberíamos, o sea, si lo aplicáramos, ¿no? Exacto. Cuando decimos es un vínculo libre, yo creo que obedece también a cómo cada día que estás compartiendo con una persona, tomas la decisión ese día de seguir compartiendo tu vida con esa persona. No es hasta que la muerte nos separe, no es
El felices por siempre es eso que nos vendieron en los cuentos y con lo cual hemos sufrido mucho por muchas expectativas y muchas frustraciones. No es así, es hoy estamos, pero hoy elijo estar contigo. ¿Y tú eliges hoy estar conmigo? Tal cual, como decían los latinos, carpe diem, vive el día. Muy bien. Ahora entonces, miremos qué es lo que pasa cuando dejamos que el pasado nos determine. Primero, ¿cuál sería como esa emoción que siempre nos va a estar acompañando si estamos mirando constantemente para atrás? Cuando estamos todo el tiempo en un acto de recordación, y además a mí me encanta la palabra recordar, la etimología de recordar. Re es volver a. Cor es corazón en latín. Dare, entregar. Entonces cuando tú estás recordando, estás volviendo a entregar el corazón. Cuando tú te quedas en el pasado, imagínate lo que está pasando contigo. Sigues precisamente atado, atada, vinculada. Y eso entonces termina generando pasividad. Termina generando una situación de como quietud en un momento determinado. Y de una u otra manera también te va a traer estancamiento, ¿no? O sea, la quietud es que te estás estancando y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sensación tiene que ver con el pasado, pero la experimentas acá, en este momento. Entonces, es que mi vida no tiene sentido, o es que ya no valgo nada. Empezamos a cuestionar muchas cosas, pero no porque lo que estés haciendo en el presente sea algo que te ayude a salir de ahí, sino justamente porque estás entregando tu corazón a la misma persona, y además vuelven los cuestionamientos, ¿no? ¿Y él cómo está? ¿Y eso qué ha pasado? Entonces, si has podido transitar con nosotros y has sabido elaborar tus duelos y todo lo demás, se esperaría, ¿cierto?, que ya dijeras: hasta aquí nomás, no sigo mirando atrás, a menos que el mirar hacia atrás sea para decir qué es lo que no quiero repetir. Porque hemos dicho precisamente que hay que lograr sabiduría. Pero además tenemos que recordar una cosa elemental que a veces se nos olvida. El pasado siempre es construcción desde el presente. Es decir, yo nunca miro el pasado por el pasado. Siempre que yo interpreto el pasado es por lo que estoy viviendo hoy. Y siempre estoy reinterpretando. Y si yo no hago eso, pues el ex nunca va a ser verdaderamente ex. Recordemos la figura de la literatura por excelencia, Penélope. Penélope esperando, precisamente hilando. O sea, y ahí sí, esa metáfora, el hilo. O sea, estaba atada a lo que había vivido y que tenía que seguir viviendo. Es que ya ahí no había ni siquiera ex, porque es que ya no estaba. Pero para ella estaba en la espera. Estaba en esa larga espera. Y si le ponemos la canción, no la historia de Penélope en la mitología griega, sino además Penélope en la canción, precisamente vivió todo el tiempo con el ex, que para ella nunca fue ex, y cuando llegó ya no era. Ya no era. Es que no eres tú al que yo estoy esperando, porque nos quedamos además con esa noción del pasado. Entonces fíjate que ahí hay algo muy importante y tiene que ver también, se me ocurre, con esos momentos en los cuales el ex vuelve y se dan segundas oportunidades, ¿sí? Y esas segundas oportunidades tienen que ver con que quieres vivir lo mismo que ya viviste de la misma manera. Pero yo digo, ya lo viviste y no te funcionó, ¿para qué lo quieres volver a vivir de la misma manera? Es que ya no es el mismo. Pues agradece que no es el mismo y ojalá tú no seas la misma. Entonces tú decías ahorita, el pasado se fue. No puedes intervenir en el pasado. Lo que puedes hacer es resignificarlo. Ese es el punto. O sea, uno sí puede siempre construir nuevas narrativas y perspectivas sobre lo vivido. Y eso tiene que ver también con que si no lo sueltas, ¿sí? Hay personas, bueno, tú también dirás, pero bueno, la psicología positiva siempre está hablando de soltar, de dejar y de fluir. Sí. Yo sé que soltar no es fácil, pero es que si no lo sueltas, si no dejas de hilar, si no dejas de tejer, pues sencillamente se te va a presentar siempre la misma lección.
el mismo aprendizaje, solo que cada vez te van a poner un mayor grado de dificultad. Si tú no te aprendiste las sumas, cuando lleguen las tablas no vas a poder dominar las tablas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tienes que volver y apréndete las sumas para que puedas aprenderte las tablas con la lógica de la tabla. Pero si eso no lo haces, cuando ya llegues a fracciones va a ser cada vez más difícil. Entonces, a eso se refiere, aplica en todo. No acumulemos esos aprendizajes. Entonces, eso tendría que ver con ese pasado, cuando yo dejo que el pasado me determine. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos al otro lado? Sí, el otro extremo es irnos entonces solo al futuro. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos solo al futuro, aparecen dos perspectivas. Una, la perspectiva apocalíptica en la que está metida mucha gente. El mundo se va a acabar. O sea, calentamiento global, en 10 años ya no hay planeta, etcétera. Sí, estamos en una crisis planetaria muy grande, pero es una perspectiva fatalista. Entonces, o el optimismo ingenuo. Entonces, esas dos perspectivas. El optimismo ingenuo es: todo va a pasar y voy a lograr otra vez ser feliz con otra relación. Claro, vas a lograr ser feliz con otra relación siempre y cuando hayas aprendido la lección, porque si no la aprendiste, pues vas a cometer el mismo error. Pero cuando nos vamos al futuro, ese sobrepensar, ¿sí?, trae varias cosas, y entonces tanto hombres como mujeres, pero es que no va a llegar alguien que me quiera, porque es que solo ese o ella era la que me quería como creo que me lo decía. Tú siempre insistes en algo, ¿no? Hechos, no solamente son las palabras, son las conductas. Muéstrame realmente cómo me estás amando. O sea, eso que tú dices que me amas, para mí, puede que tú lo entiendas de una manera, yo lo entiendo de otro, me lo demuestras de una, y yo espero que me lo demuestres de otra. Claro, y ahí es donde está, por eso decíamos, si uno es apocalíptico y entonces se deja ser fatal, siempre va a estar en una posición de no merezco y no va a llegar, o sea, no va a llegar. Sí. Definitivamente la soledad es el camino para mí, porque es que nadie más va a posar sus ojos en mí. Y la soledad impuesta, ¿no? No la que yo elijo. Entonces, mira, tú supieras a cuántos hombres y cuántas mujeres he escuchado yo después de una ruptura decir eso, pero es que me voy a quedar solo o me voy a quedar sola. Yo digo, ok, entiendo que en este momento lo estés viviendo así. Te garantizo, te doy mi palabra, que eso no va a ocurrir. ¿Listo? Y realmente no ocurre. No ocurre, a no ser que caigamos en lo que en psicología llamamos las profecías de autocumplimiento. Y es, como yo creo que no merezco, que me voy a quedar solo, entonces no me perfumo. Me quedo encerrada y tranquila. Si te quedas encerrado, nadie va a llegar a rescatar a la princesa. Que esa es una noción también que viene muy del pasado. No sano, y espero que alguien llegue a sanarme, alguien llegue a rescatarme. ¿Listo? Y me conformo con lo que llegue. Sí. Entonces, eso sí es, así como hablabas de las perlas de sabiduría en el podcast anterior, creo que fue. Sí. Ok. Acá otra es, por favor, no te pegues del primer avión que pase fallando. Va fallando. El motor va mal. Se va a estrellar y tú te vas a lastimar en esa caída. Puede que no vas a morir, pero te vas a lastimar. Como quien dice, espérate, con calma. Y ahí por eso decimos, ni te vayas entonces al futuro en una perspectiva ingenua o apocalíptica, fatalista, ni te quedes en el pasado. Céntrate en el presente. Muy bien, y entonces ¿eso qué quiere decir? Que si hablamos de la imperiosa necesidad de centrarnos en el presente es, lo primero que te vamos a decir, no te apresures y quédate mínimo, entiendas de la palabra mínimo, 6 meses sola o solo. ¿Quedarse solo qué es? Quedarse solo no es aislarse. O sea, una cosa es la soledad y otra es el aislamiento. Son dos cosas distintas. Es decir, la gente que está en prisión no está sola, pero la gente que está allá, que lo confinan precisamente a estar 22 horas ahí, ese sí está en aislamiento. Entonces, por eso decimos solo, sola, pero
implica relaciones con otras personas, relaciones sociales, relaciones de amistad con otras personas, no relaciones erótico-afectivas, no. Por favor. Pero si aún así insistes, pues dale. Y luego vuelves y repasas los podcasts. ¿Listo? Sí, porque lo más probable, la probabilidad más alta, es que te va a doler. Exactamente. Céntrate en ti mismo o en ti misma. Muchas veces cuando estamos en una relación nos olvidamos de nosotros, que ese es un grave error. ¿Qué dejaste de hacer? ¿A qué amistades dejaste de frecuentar? ¿Qué cosas te gustaban y no las has vuelto a retomar? Es el momento para que te rescates de una manera sana, y me gustaba salir con mis amigas y no las volví a ver, llámalas. Ellas no te van a llamar, búscalas. Tenía un hobby y lo dejé de practicar, vuelve a practicarlo, céntrate en ti. Es que cuando uno comienza, siempre hemos dicho, no es que si no te amas, no te aman. No, es que cuando uno lo aman, uno se ama. Pero a veces uno no le da la oportunidad a los amigos a que lo amen a uno. Entonces, lo que le estamos diciendo es, ábrete a la oportunidad a ser amada por tus amigos. El amor de amistad, lo que llaman los griegos, que es un amor distinto al eros. Es un amor que va por el otro lado, la filia, es decir, de donde viene la filosofía, que es un amor de amigos. Deja que te amen, permite que esos amigos te consientan, te sorprendan, te quieren animar, ve con ellos. Ahora, también tienes que ser firme, porque ya le dedicamos el podcast anterior. Si tu dolor es muy profundo o estás en ese momento con un dolor porque tuviste un episodio, pues tienes que decir que no. Ahí sí, aíslate momentáneamente. Por un momento te aíslas y luego sigue con ellos, solo en el sentido erótico afectivo, pero con tus amigos, con tu red social. Y sobre todo, la más importante, prepárate para volver a amar. Prepararse para volver a amar no significa que estés disponible. De hecho, yo diría que muchas personas tan pronto le están echando tierrita al asunto, ya se sienten disponibles. Y una cosa es estar disponible y otra muy diferente, estar preparado. De ahí que, claro, la disponibilidad es terminar la relación, estoy abierto. Lo que venga. Lo que salga. No, estar preparado es que logré sabiduría, reflexioné junto con mis amigos, porque además la sabiduría no se logra individualmente. Yo con yo no. Siempre implica un proceso con otros. Y ese proceso con otros es el que nos permite en esa sabiduría poder, ahora sí, preparados, y ahora sí podemos volver a amar. En ese estar preparados para volver a amar, establece unos filtros gruesos. Es decir, si ya estoy en ese proceso de sanación, he identificado ejemplo. Listo, esto es un ejemplo, no significa que así deba ser. Yo decidí no ser mamá, entonces en la relación anterior salí con una pareja y tenía 1, 2 o 3 hijos. Sí, fue bonito, fue chévere, pero no fluyo ahí. Ese puede ser un filtro grueso para ti. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy saliendo con alguien y de entrada esa persona me dice tengo 2 hijos y yo ya tomé esa decisión, que ahí no quiero, ya viví la experiencia, no es conmigo, no insistas. Es decir, ¿para qué vas a decir voy a probar a ver si aquí sí funciona? Filtro grueso significa alerta, bombillo rojo, ahí no es, ya. Si tú estableces filtros gruesos, esos filtros te van a ayudar a que tomes mejores decisiones. Y ya con eso, cuando tú has logrado esos elementos, ahora sí tienes la preparación para volver a amar. Y ahí sí, si has seguido lo que hemos dicho de los podcasts en todo este proceso de los ex, vas a poder tener un pasado que se volvió tu maestro. Exacto. Que está guiando tu relación de hoy, y va a ser una relación fructífera, va a ser una relación que te va a hacer crecer a ti y va a hacer crecer al otro, porque el amor romántico verdadero es maduro y favorece la intimidad donde ambos crecen.
Es un amor maduro, es un amor responsable, es un amor comprometido y es un amor libre. Así que si has seguido todos estos pasos, si ya estableces esos filtros, si te estás preparando, arriésgate. Siempre podemos ganar y siempre vas a ganar. No le temas a dar ese paso, porque muchas veces hay personas que temen mucho y entonces he ensayado. No se trata de que ensayes, se trata de que establezcas cada vez más qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. El no saber, el saber que no quiero, cada vez me ayuda a entrar más en lo que sí quiero. Exacto. Entonces, como siempre decimos, el tiempo se nos va. Estos son temas profundos, nosotros nos ponemos a disertar y el tiempo vuela impresionantemente. Lo que siempre decimos, por favor, comparte estos podcasts. Ya hemos cerrado la temporada. La temporada que viene, en el podcast del próximo martes, no te la imaginas, va a ser una sorpresa. ¿Sin adelantos? Sin adelantos. Sin adelantos, ya lo sabes. Si te ha gustado este contenido, compártelo, danos tu like y te esperamos en la siguiente temporada de Angelando. Chao. Todos los martes un nuevo episodio de la tercera temporada, Tributo a los Ex.